En individuos hipertensos mayores de 60 años, los hombres tienen una mayor tendencia a padecer enfermedad renal crónica, según un estudio publicado en la revista de nefrología de la Sociedad Española de Nefrología. Para hablarnos un poco de este tema, contamos con el doctor Nicolás Roberto Robles Pérez Monteoliva, de la Unidad de Hipertensión del Hospital Infanta Cristina de Badajoz. Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, este estudio habla de que los individuos hipertensos mayores de 60 años tienen más posibilidades o mayor tendencia de padecer enfermedad renal crónica. Por un lado, me gustaría que nos comentase en qué consiste la hipertensión y luego también qué es la enfermedad renal crónica, para que así veamos un poco qué relación puede existir entre estas dos patologías. Bueno, lo primero es quizá lo más difícil de las dos preguntas. Definir lo que es hipertensión es complicado. La mayor parte de la gente piensa que es simplemente tener una tensión por encima de 14,9, pero realmente si lo definimos así es un poco como cuando decía Bujadín Boscov que fútbol ser fútbol. No hemos dicho mucho. Hipertensión es cuando el grado de tensión arterial, las cifras que se tienen llegan a un nivel que pueden producir daño. Y normalmente en los últimos años se ha comprobado que a partir de 140-90 en la mayor parte de los pacientes se produce daño, y es la razón por la que lo venimos tratando ahí. La mayor parte de las hipertensiones no tienen una causa detectable, pero el que no tenga una causa detectable no quiere decir que no tenga una causa. Y en buena parte de la población esa causa es el riñón. Claro. La razón principal es que el riñón es el que se encarga de eliminar la carga de sal que entra dentro del organismo, y si por alguna razón, que suelen ser defectos genéticos, alguno de los mecanismos de expulsión que tiene el riñón pues no funciona adecuadamente, o si existe por alguna razón, que puede ser genética, una menor cantidad de riñón, aunque teóricamente uno tenga la misma cantidad de riñón, no es verdad. Como todos los órganos se pueden tener pueden ser más grandes o más pequeños, o puede tener más capacidad funcional o menos, pues entonces no será capaz de excretar la carga de sodio y se producirá la hipertensión arterial. Esa es la relación principal entre la hipertensión y el riñón. Insuficiencia renal, como su nombre indica, es la presencia de una capacidad funcional inferior a la que le correspondería a una persona. Eso es lo que llamamos insuficiencia renal. Claro. ¿Por qué, sobre todo, según este estudio, el resultado dice que las personas hipertensas mayores de 60 años y sobre todo los hombres tienen más posibilidad de padecer enfermedad renal crónica? ¿Por qué es esto? Pues esencialmente es por el problema de la hipertensión. Es decir, la hipertensión está demostrado que cuando no se controla, en condiciones normales se produce una pérdida de un 1% aproximadamente de función renal al año, en todas las personas, tengan la tensión alta o la tengan normal. Entonces digamos que es parte de la fisiología del envejecimiento y como tal no se puede considerar realmente un proceso patológico. Pero está comprobado que los pacientes que tienen hipertensión arterial, y sobre todo cuando no está controlada, pues eso se triplica. En lugar de perder un mililitro al año o un 1% de función renal al año, pues vienen a perder un 3%. Eso significa que cuando pasa un cierto tiempo con la tensión alta, pues lógicamente la función renal de aquellos pacientes que tienen la tensión elevada es peor que la de aquellos que no la tienen. Este estudio viene a confirmar datos que conocíamos de otros países y vienen a demostrar pues, que los españoles son personas como cualquier otra de este mundo, no son muy diferentes, y que por tanto hay que esperar que a partir de cierta edad pues va a haber bastantes insuficiencias renales. Claro. Digo que no es un dato nuevo totalmente, porque realmente si nos vamos a las estadísticas del registro de enfermos renales, de los que entran en diálisis, pues la segunda causa de entrada es la enfermedad hipertensiva. Y esto es desde hace... Pues yo estuve en el registro de enfermos renales hace unos 20 años, pues desde hace 20 años aproximadamente lo tenemos confirmado. Claro. ¿Cómo puede prevenirse esta hipertensión? ¿Se puede hacer algo para mantenerse en esos niveles de tensión sanos? Pues sí se puede hacer. Esencialmente, lo que es más eficaz para prevenir la hipertensión, teniendo en cuenta que ya estamos hablando de que hay componentes que son genéticos, ¿no? Es decir, que aunque usted haga una dieta en sal muy buena, si su organismo tiende a retener la sal, pues por poquita sal que le dé,
la sal se va a quedar. Eso normalmente no suele ayudar a impedirlo, sí que luego es muy, muy útil para el tratamiento, es decir, que si efectivamente tiene alta tampoco conviene que abuse de la sal. Claro. Pero las dos medidas que esencialmente previenen la aparición de hipertensión son, por un lado, no ganar peso, y otra que va asociada directamente con no ganar peso, que es hacer ejercicio. De hecho, si se hace ejercicio, incluso aunque no baje el peso, baja la tensión. Son dos medidas que están relacionadas, pero no son iguales, aunque puedan parecerlo. De hecho, en un paciente que sea delgado y tenga tensión alta, normalmente la pérdida de peso no le va a ayudar excesivamente, por no decir que no le va a ayudar prácticamente nada. Y hacer ejercicio tampoco es tan complicado como la gente cree. No hay que comprarse un chándal, no hay que ir al gimnasio, ni apuntarse a hacer bicicleta 40 kilómetros en una tarde, ni nada parecido. La mayor parte de los estudios de prevención se han hecho con 30 minutos o cada 2 días o diarios y simplemente caminando. Una cosa que se puede hacer sin pedir cita, sin cambiarte de ropa, ni siquiera hay que cambiarse de calzado. Claro. Una vez alguien ha sido diagnosticado con hipertensión, luego puede dejar de ser hipertenso, o ya es un estado en el que te tienes que controlar, por así decirlo. Pues lo que hay que asumir es que la mayor parte seguirán siendo hipertensos. Aquí se juntan 3 cosas. La primera, es posible, ya le digo, que hay aproximadamente un 20% de personas que dejan de ser hipertensos, por lo menos temporalmente. Pero lo cierto es que casi todos los estudios que se han realizado en población general demuestran que a medida que pasan los años, hay más parte de población que es hipertensa. De tal manera que probablemente si fuéramos capaces de llegar todos a los 100 años, pues como dice un refrán, 100 años todos calvos, no, pues sería 100 años todos hipertensos. Esa sería la validez más probable. Con lo cual, sucede que a veces se deja tener la tensión bien, pero esto nunca es definitivo. No quiere decir que cuando pase un tiempo no vuelva a ser elevada. Claro. Es la segunda cuestión. Y luego la tercera es que efectivamente podría haber más gente que dejara de ser hipertenso. Pero, y aquí ya entramos en las debilidades humanas, pues esto implica, como hemos hablado, de un esfuerzo no solo físico, sino en la cantidad de comida que se ingiere, en la cantidad de sal que se toma, y me temo que la mayor parte de la población no es capaz de hacerlo. Cuando una persona ya empieza a desarrollar esta enfermedad renal crónica, ¿cuáles son los síntomas, por así decirlo, que empieza a manifestar? Pues probablemente sea una de las enfermedades más silentes que existen. Siempre se ha dicho que el colesterol es un asesino silencioso. Bueno, yo no voy a decir que la insuficiencia renal sea un asesino silencioso, pero sí que hace muy poquito ruido en las cosas que hace. Normalmente solo se va a detectar al principio por pequeños cambios en la analítica. Como parámetro habitualmente se utiliza una cosa que es la creatinina, y luego para ajustarla a la edad la transformamos calculando el filtrado glomerular. Son los 2 métodos que hay para verlo. Y esencialmente eso es el parámetro que hay que vigilar, que no haya cambios en la creatinina, que son los que ya nos sugerirían que ese riñón se está viendo afectado por la tensión arterial. Pero hasta que no avanza muchísimo la insuficiencia renal, o sea, hasta Dios tremenda, casi para diálisis, normalmente el paciente no va a notar nada, salvo que tenga algún otro problema asociado, por ejemplo, que tenga piedras en el riñón y le duela, ¿no? Pero claro. Un hipertenso solamente no va a notar nada. ¿Cuáles son las consecuencias de la enfermedad renal crónica? Pues la lista de complicaciones es larguísima. Hay una que quizás sea la más interesante, y es el hecho de que ya la primera descripción de insuficiencia renal, que la hace un señor que se llama Wright y trabajaba en el Trinity College en Dublín, señala ya que el corazón es más grande de la cuenta y está muy fibrosado. Es decir, la primera consecuencia de la enfermedad renal es la hipertensión, y como consecuencia de ello todas las complicaciones que tiene la hipertensión. El engrosamiento del corazón, la aparición de cardiopatía isquémica, la aparición de casos de ictus, e incluso la alteración de las arterias periféricas, las de las piernas, que pueden asociar todas a
a la enfermedad renal. Luego la enfermedad renal produce otras manifestaciones más específicas, como es anemia, como es la aparición de enfermedad ósea, que hoy en día es muy raro porque a veces tenemos buenos medios, pero que antiguamente dejaba a la gente incluso invalidada, a la aparición de edemas, a la aparición de hipercolesterolemia, y bueno, si se van los libros, los pacientes que no llegaban a diálisis pues serían muchísimas más cosas que no creo que valga la pena contar porque afortunadamente no las vamos a ver. ¿Por qué son los hombres tienen una mayor tendencia a desarrollar la enfermedad renal crónica? Porque, esa es la parte del estudio que tiene, digamos, un valor ambivalente. Y me explico. Efectivamente, los pacientes hipertensos varones suelen tener la tensión más alta y suelen hacer más daño. Pero, como las mujeres tienen menos función renal de base, las mujeres, es posible que sea en relación con la talla, que la talla media de la mujer suele ser inferior a la del varón, pues tienen como un 20% menos de función renal. En consecuencia, aunque el deterioro sea más intenso en el varón, sin embargo son más mujeres las que van a llegar a hacer insuficiencia renal, si lo calculamos por un valor umbral. Con lo cual, el estudio, si se lo lee al final, el mayor porcentaje de insuficiencia renal era en mujeres ancianas, que llegaba casi al 40%. Claro. Entonces, por una parte, parece que los hombres tienen más tendencia, pero luego también acaban siendo las mujeres por edad. Exactamente, al final son las mujeres las que más sufren por el tema de la insuficiencia renal. No son tanto los varones, aunque sean los más afectados, pero curiosamente es peor para la mujer al final. Y por tanto, yo creo que desde el estudio lo que se debería sacar la idea, entre otras cosas, es que toda mujer que tenga otros factores de riesgo cardiovascular, pues que tenga ya problemas cardíacos, que haya tenido fibrilación, que sea diabética, y sobre todo si es fumadora, pues debería de tener particularmente cuidado con el tema de su función renal y procurar hacerse un control. Tampoco esto no es como la tensión, que hay que tomársela varias veces al año, sino bueno, en principio si no tiene alteraciones, con que se haga una determinación anual, pues es suficiente. Bueno, pues ya por último, nos gustaría que si nos pudiese dar una serie de consejos básicos para cuidar un poco nuestra tensión y retrasar o evitar desarrollar todas estas complicaciones, pues se lo agradeceríamos. Bueno, pues yo creo que como ya he mencionado, la primera de todas es intentar no tener la tensión alta. Y como ya he dicho, intentar no tener la tensión alta pasa por hacer dieta, esto que llamamos siempre dieta mediterránea. La dieta mediterránea es muy buena siempre y cuando nos tomemos un platito de paella. Si nos tomamos la paella entera, pues entonces ya pasamos al exceso calórico, engordamos y ya, aunque sea mediterránea, no es buena. O sea, que lo primero de todo es hacer una dieta saludable, con verduras, con todo, con fruta, pero en cantidades razonables. Esa sería la primera. Y asociado a ello, hacer un poquito de ejercicio físico. Como he dicho antes y vuelvo a insistir, con media horita 3 veces en semana es suficiente y creo que eso no es mucho pedir a la gente. Se puede hacer con una cierta facilidad. La otra parte sería vigilar la presión arterial. A pesar de todos los avisos, de todo lo que se dice en los medios de comunicación, de todo lo que se cuenta la gente de una a otra, sigue habiendo muchísima gente que no se hace controles ni de tensión, ni de colesterol, ni siquiera de glucemia. Y a partir de los 30 años está recomendado que se debe hacer por lo menos un control anual. Así que lo primero de todo sería perder el miedo y acercarse a hacer una revisión. No digo ya una revisión en el médico, porque realmente tomarse la tensión se la puede tomar en las oficinas de farmacia. Claro. Que aunque la gente piense que no, los estudios demuestran que las mediciones en las oficinas de farmacia también son válidas. Y nos ayudan mucho en algunos casos. Y por último, pues ya refiriéndonos específicamente al tema de la enfermedad renal, pues lo dicho, ya que se hace el control del colesterol y de la glucemia, y eso normalmente va todo junto a los análisis porque es una determinación muy barata, pues hacer también una determinación de la creatinina, que es el método que utilizamos para valorar el grado de función renal. Bueno, pues doctor Robles Pérez Monteoliva, de la Unidad de Hipertensión del Hospital Infanta Cristina de Badajoz, muchas gracias por atendernos. Las gracias a ustedes por darnos ocasión de poder informar a la población. Gracias. Buenas tardes.